días a todos. El día de hoy vamos a continuar revisando el tema de diseños de investigación. Hoy corresponde al estudio de casos y controles. Como ustedes recordarán, en las primeras clases revisamos la clasificación de los diferentes diseños de investigación de acuerdo al enfoque metodológico y de acuerdo a la calidad con la que se obtiene la información y a la asociación o a la capacidad de corroborar el fenómeno de causalidad. Los ensayos clínicos eran los que mostraban mayor calidad, seguido por los estudios de cohorte y en tercer lugar por los estudios de casos y controles. ¿Qué características van a tener los estudios de casos y controles? Es un estudio que va a ser comparativo. Voy a tener un grupo de sujetos, casos y controles, y en estos pacientes yo voy a evaluar la exposición o no a algún determinado factor de riesgo. Es un estudio que es observacional, no es experimental, y es retrospectivo por definición. ¿Y esto por qué? Voy a tener sujetos que se llaman casos. Los casos son aquellos pacientes que van a tener el diagnóstico o la patología que yo quiero evaluar, llámese mortalidad o la presencia de alguna complicación, y voy a tener otro grupo de pacientes con las mismas características que vengan de la misma población, solo que no van a tener la presencia del desenlace. Me voy a ir a reconstruir la historia en el pasado y voy a ver la exposición o no a la maniobra. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un esquema del diseño arquitectónico. Entonces, yo tengo aquí los casos, serían pacientes con infarto agudo al miocardio. Mis controles serían pacientes que no tienen infarto agudo al miocardio. Me voy en el pasado, reconstruyo la historia, veo hace 10 años cómo estaban, cuáles eran las características del estado basal y reconstruyo la información sobre la exposición o no a la maniobra. Entonces, imaginemos que tenemos 300 participantes, los casos infarto agudo del miocardio, los controles no tienen infarto, me voy en el estado basal y corroboro la frecuencia de exposición al tabaquismo. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? La exposición al tabaquismo está presente en el 30% de los pacientes que desarrollaron infarto agudo del miocardio. Por el contrario, va a estar presente en 10% de aquellos controles que no desarrollaron infarto agudo al miocardio. Entonces, es importante que ustedes tengan muy claro que la pesquisa de la información se hace a partir del desenlace y reconstruyo de forma artificial el diseño arquitectónico. Entonces, parto del desenlace o del efecto y reconstruyo la causa de la enfermedad. De tal forma que yo pueda distinguir 4 grupos. Entonces, tengo casos y tengo controles. Voy a tener casos que están expuestos al factor de riesgo. En el ejercicio anterior vimos que era tabaquismo, no expuestos a tabaquismo, y voy a compararlo con los controles. Yo esperaría que la frecuencia de exposición fuera mayor en los casos que en los controles. Y esta es la estructura general que yo voy a tener de un estudio de casos y controles. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Son útiles para enfermedades que son raras, para enfermedades crónicas o cuyo periodo de latencia es muy prolongado y que no me sería factible hacer un estudio, no sé, tal vez de 20 años de seguimiento en una corte o bien que por consideraciones éticas pues yo no pueda hacer un ensayo clínico. Puede evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Entonces yo puedo evaluar tabaquismo, pero puedo evaluar también a lo mejor índice de masa corporal, alguna característica de la dieta, como factores de riesgo que condicionen el infarto agudo al miocardio. Son relativamente rápidos para montar y conducir. Hacen que ahorremos tiempo y dinero en comparación con los estudios longitudinales. Requiere menos participantes y no representa un riesgo para los sujetos. ¿Por qué? Porque la información que yo voy a obtener será de forma retrospectiva, mediante la revisión del expediente clínico o mediante el interrogatorio.
¿Cuáles son las desventajas? Son poco útiles cuando la frecuencia de exposición al factor de interés es muy poca y no me va a permitir conocer ni la incidencia ni la prevalencia de la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque el sujeto define la cantidad de sujetos que van a participar en los casos y en los controles. Esta relación puede ser 1 a 1, 2 a 1 o bien 4 a 1, dependiendo qué tan frecuente o no sea el desenlace. Está limitado a una sola variable de desenlace. Yo solo voy a tener como desenlace infarto agudo al miocardio. No puedo evaluar otra condición. No puedo evaluar insuficiencia cardíaca, no podría evaluar angina estable. Tendría que evaluar específicamente infarto agudo al miocardio. Puedo evaluar distintos factores de riesgo, distintas maniobras, pero solo un desenlace. Están expuestos a sesgos, como todos los diseños, y vamos a ver cuáles son los específicos para este estudio. Veamos este ejemplo. Si ponemos atención solo en el título, dice sepsis neonatal intrahospitalaria y después dice incidencia y factores de riesgo. Solo por el título, pues nosotros al evaluar la incidencia, recuerden que la incidencia solo la podemos evaluar como medida de desenlace en los ensayos clínicos o en las cortes, es decir, en estudios que son longitudinales. Entonces, yo esperaría que en el material y métodos se refirieran a cualquiera de estos dos diseños. Y bueno, por lógica, no puede ser un estudio, un ensayo clínico, porque yo no puedo exponer a algún paciente a que desarrolle sepsis. No podría a un grupo de niños someterlos al lavado de manos y a otro no. Por ética no sería posible, entonces asumiríamos que es un estudio de cohorte. Pero vamos a ver qué dicen métodos. Entonces, en métodos dice que se incluyeron 49 casos y 50 pacientes control. Entonces, esto es contradictorio. Si es un estudio de incidencia, pues tendría que ser una cohorte. Y si es un estudio de casos y controles, yo no tendría manera de evaluar la incidencia. Entonces, esto es erróneo. Si ustedes consultaran este artículo, bueno, pues quizá tendrían que descartarlo por esta discordancia entre los términos, entre el diseño y los resultados. Algo que es muy importante considerar y que es el principal motivo de sesgos en estos estudios de casos y controles es que se deben definir con toda claridad los casos, cómo se va a hacer el diagnóstico del evento de interés. Todos tendrían que estar diagnosticados de la misma manera. Y antes de seleccionar los casos, pues ustedes tendrían que considerar cuál es la definición conceptual y operacional en su estudio. Y también considerar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Pero no solo de los casos, sino de la obtención de los controles. El control tendría que ser igual a los pacientes que tengan el desenlace, con la única diferencia de que ellos no desarrollaron el desenlace. Es decir, debería de provenir de una población similar. Esta es la principal dificultad de los estudios de casos y controles, el encontrar controles que puedan ser comparables. Es decir, pacientes que están atendidos en el hospital por, por patologías distintas, pero tendría que considerarse que provengan de la misma población. Idealmente debería haber solo un grupo, debería haber la misma cantidad de controles que de casos. Sin embargo, cuando el desenlace es poco frecuente, entonces yo voy a tener más controles que casos. Esta relación, en general, lo máximo recomendado es que sea de 1 a 4. Un caso por 4 controles y que no exceda de esta proporción. Pero esto tendrá que ver con la frecuencia o no del desenlace. ¿De dónde voy a obtener a los controles? De una base poblacional. Puede ser pacientes que estén reportados con alguna otra patología en el mismo hospital. Puede ser que los obtenga de registros hospitalarios
vecinos de la comunidad o amigos de los participantes de los casos. ¿Por qué? Porque habitualmente vienen de la misma población y comparten factores de riesgo, comparten estilos de vida. Pero estos participantes pues no habrían presentado el desenlace. ¿Cuáles son los sesgos más importantes? Uno, el sesgo de información, ya sea por entrevistador o por el entrevistado. El entrevistador, si la información se obtiene de forma diferente, bueno, pues ahí vamos a tener un sesgo. Si se hace una mala clasificación de la exposición a la maniobra, pues vamos a tener un sesgo. Pero también recuerden que este estudio es retrospectivo, entonces puedo tener un sesgo en el entrevistado por amnesia, memoria. Puede ser que en este momento haya desarrollado el infarto, pero que yo esté evaluando el antecedente a la exposición a alguna sustancia de hace 10 años. Entonces, podría ser que la información no sea la más frecuente o la más precisa. Puede haber entonces errores de información, puede exagerar o modificar la exposición. Imaginemos que estamos evaluando actividad física, pues a lo mejor podría exagerar la cantidad de actividad física. Por eso es que este estudio tiene limitaciones debido a que es un estudio retrospectivo y bueno, la calidad de la información no es la óptima en comparación con un estudio prospectivo que se está llevando en tiempo real y ustedes pueden tener manera de estar verificando la calidad de la información que se está obteniendo. ¿Cuáles son las medidas que yo voy a obtener? Entonces, en estos participantes, cuando ustedes estén revisando un estudio de casos y controles, van a poder evaluar la prevalencia de exposición al factor de riesgo, cómo se comportó en los casos y cómo se comportó en los controles. Ustedes esperarían una mayor exposición en los sujetos que padecen la enfermedad, es decir, en los casos. Y también, entonces, van a decir que el porcentaje de la población de toda la población, tiene una exposición al factor de riesgo y además van a poder hablar de la frecuencia de exposición en casos y controles. Como medida de asociación, yo voy a tener el OR o la razón de productos cruzados. Entonces voy a multiplicar A por D y lo voy a dividir entre B por C. Y a partir de esto yo voy a tener el OR o la razón de momios, razón de productos cruzados. Y recuerden que el OR lo que me va a decir es, me va a estimar las veces de riesgo o la posibilidad de presentar el desenlace en los expuestos versus los no expuestos. Un OR de 1 implica que no hay asociación. Esto querría decir que la exposición es igual en los casos que en los controles. Cuando esta es mayor a 1, decimos o esperaríamos que hay una asociación entre la enfermedad y el factor de exposición. Esperaríamos que haya una mayor prevalencia de exposición en los casos que en los controles. O bien, si fuera menor a 1, es una asociación protectora. Hay una menor frecuencia de exposición en los casos que en los controles. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Si el OR es mayor a 1 y hasta 1.99, si fuera 1.84, diríamos que las personas que están expuestas tienen 84% más probabilidad de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Si su razón de momios o el OR fuera mayor a 2, si fuera 3.84, diríamos que las personas expuestas tienen 3.84 veces el riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Y para que esto quede más claro, vamos a ver un ejemplo en un artículo publicado en la revista de Archives, donde se pretendía evaluar la importancia de la calidad de atención en la mortalidad perinatal mediante un estudio de casos y controles que fue realizado en Chiapas. Este es el diseño general. Entonces, el estado basal son pacientes, mujeres embarazadas, atendidas en Tapachula, Chiapas, en cualquiera de los 4 hospitales que existían en ese momento en Tapachula, Chiapas.
La maniobra son los factores de riesgo maternos y cuidado prenatal. Y el desenlace, los casos fueron óbitos o muerte neonatal temprana, y los controles fueron recién nacidos vivos de mujeres embarazadas atendidas en Tapachula, Chiapas. Por cada óbito se buscaba, o por cada muerte perinatal se buscaba un recién nacido vivo dentro del mismo hospital y se contactaba a las mamás para evaluar el antecedente o la exposición a los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo maternos que se evaluaron fue el estado nutricional, la edad materna, y como datos de la calidad de atención se evaluó el cuidado prenatal. Se acudieron a 3 o más consultas. Cuidado prenatal suficiente, más de 3 consultas, y el insuficiente, menos de 3 consultas. También se evaluaron otros factores como la escolaridad, el estado civil, si era primigesta o multigesta. Y vamos a ver, entonces se tenían recién nacidos de Tapachula, vivos y óbitos o muerte neonatal temprana. Aquí estaban entonces los casos y controles. Se atendieron o se consideraron todos los hospitales de Tapachula, Chiapas, del sector salud. ¿Y qué fue lo que se evaluó? ¿Cuántos de los casos estuvieron expuestos a menos de 3 consultas prenatales? Casos no expuestos, es decir, pacientes que tenían más de 3 consultas prenatales. Y en el grupo de los controles, ¿cuántos habían tenido más de 3 consultas prenatales y cuántos menos de 3 consultas prenatales? Y vamos a ver los resultados. Entonces, en un estudio de casos y controles, nos reporta casos, controles, y nos reporta el OR. Entonces, vamos a enfocarnos solo en la atención prenatal. Una atención prenatal insuficiente, menor a 3 evaluaciones, vean, en los pacientes, en los casos, en los óbitos o en las muertes perinatales tempranas, tuvieron una exposición de 77% en comparación con los controles. En los controles tuvieron solo 17.9% de exposición. Entonces, como vemos, los casos tuvieron una mayor frecuencia de cuidado prenatal insuficiente. Cuando observamos el OR, vean el OR, es de 15.6, con un intervalo de confianza que va de 8 a 30.5. Entonces diríamos que es estadísticamente significativo porque no atraviesa la unidad. Y este resultado querría decir que en las pacientes que tuvieron menos de 3 evaluaciones en el cuidado prenatal, tuvieron 15.6 veces el riesgo de desarrollar muerte neonatal, óbito, en comparación con aquellas que tuvieron más de 3 consultas prenatales. Espero que haya quedado claro este tema. Aquí viene el nombre del artículo y la referencia bibliográfica para que ustedes puedan consultarla y quede más claro la forma de ensamblar un estudio de casos y controles. Su tarea va a ser, a partir de su pregunta de investigación, intentar responderla con un estudio de casos y controles. Al final, cuando revisemos los 4 diseños, a partir de estas diferentes tareas, ustedes ya van a tener elementos para decidir cuál es el mejor diseño que van a utilizar para responder su pregunta de investigación. En un ratito más les subo la tarea al Classroom y les encargo las tareas que tienen pendientes y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.